Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En la sesión de hoy vamos a iniciar el capítulo 4, que corresponde a los vectores geométricos. El capítulo 4 incluye los módulos 14, 15 y 16. Vamos a iniciar entonces nuestro trabajo con el módulo 14. Al estudiar el espacio físico es preciso considerar varios tipos de cantidades. Uno de estos tipos lo constituyen aquellas cantidades que tienen asociadas como medida una cantidad no dirigida y se denominan cantidades escalares o simplemente escalares. Toda cantidad escalar puede ser representada por un número real que indica su magnitud, de acuerdo con alguna escala o unidad de medida previamente escogida. Los escalares son números reales, por lo cual se pueden combinar según las leyes del álgebra de los números reales. Masa, densidad, área, volumen, tiempo, distancia, trabajo, carga eléctrica y temperatura son ejemplos de cantidades escalares. Un segundo tipo de cantidades físicas lo forman aquellas que tienen asociados dos elementos básicos, magnitud y dirección. Estas son llamadas cantidades vectoriales o simplemente vectores. Fuerza, velocidad, aceleración y momento son ejemplos de cantidades vectoriales. Esta introducción busca, fundamentar, pero más bien como desde las experiencias físicas, lo que es el concepto del vector geométrico. Pero recordemos que este concepto no va a ser nuevo para nosotros, sino que es un caso particular de un concepto más general, que es el de espacio vectorial, de los cuales ya hemos visto y hemos trabajado los conjuntos correspondientes a las enétuplas y a las matrices. Vamos entonces a seguir una estructura similar a la anterior, presentando en los vectores geométricos la noción de lo que es el vector geométrico, las características con respecto a su igualdad, el conjunto realmente que los aglutina en este caso, y posteriormente entraremos a estudiar las operaciones con las propiedades que lo caracterizan precisamente como un caso particular de vector libre. Quiero hacer también, antes de continuar, una observación sobre la forma, como hemos dispuesto, aunque ya lo habíamos anotado desde un principio en el curso, la aparición, de los vectores geométricos, no al principio, sino en este punto del curso. También, una de las razones fundamentales para ello, quiero anotar, es que muchas veces, por el texto que nosotros hemos conocido o por el contexto donde hemos trabajado en el bachillerato, nos quedamos ligados a que el concepto de vector es aquel asociado únicamente al vector geométrico y no podemos identificar después como vectores otros conjuntos, en particular como lo hemos hecho para las matrices, para las enétuplas y otros conjuntos que veremos posteriormente en el álgebra lineal. Esa es la razón por la cual vamos a ver que, a pesar de todo ese elemento, fundamental y básico que vamos a construir, que es el vector geométrico, este es un elemento más que se caracteriza dentro de esa gran estructura que llamamos espacio vectorial. Módulo 14, vectores libres. Contenido del módulo, vamos a trabajar básicamente un concepto, lo que es el segmento orientado. Los objetivos que vamos a desarrollar son los siguientes. Primero, construir el concepto de segmento orientado mediante la asignación de dirección y sentido a los segmentos geométricos. Segundo, definir una relación de equivalencia en el conjunto de los segmentos orientados y con base en ella presentar el concepto de vector libre. Las preguntas básicas que vamos a responder a través de nuestro trabajo son las siguientes. Primero, ¿qué es la dirección? Segundo, ¿qué objetos geométricos tienen dirección? Tercero, ¿qué es el sentido? Cuarto, ¿cuántos sentidos hay en una dirección? 5. ¿Qué elementos constituyen un segmento orientado? Sexto, ¿qué es un vector libre? Séptimo, ¿qué diferencia hay en general entre un vector libre y un segmento orientado? Vamos a la definición entonces de vector libre. Diremos entonces que es todo segmento rectilíneo orientado. Al primero de los puntos que lo determinan se le denomina origen y al último se le denomina extremo del vector libre. Para efectos de notación, entonces, leeremos, por ejemplo, este vector libre de origen en A y extremo en B, lo notamos siempre con las letras que están determinando el segmento y en el sentido precisamente de su orientación. A la izquierda el origen, a la derecha el extremo y siempre la flechita de izquierda a derecha. Así, por ejemplo, el vector libre ST, tenemos su origen en S, su extremo en T y lo orientaríamos entonces siempre de izquierda a derecha. Vamos a utilizar las siguientes convenciones.
Utilizaremos letras latinas minúsculas para designar también vectores libres en forma general. Por ejemplo, A minúscula con la flechita, B minúscula flecha, T minúscula la flecha. Lo leeríamos entonces los vectores libres A, B y T. Designamos en general por E super 3, y lo vamos a leer ordinariamente como E3, el conjunto de los vectores libres del espacio. Características del vector libre. Vamos entonces a ponerle mucha atención precisamente a estos aspectos que son los que van a orientar y los que van a constituir esta herramienta fundamental. Asumimos, y yo lo remito de nuevo a la geometría euclidiana, para que ustedes hagan un repaso de los elementos básicos que vimos allá en los axiomas precisamente de incidencia, los axiomas de congruencia, axiomas de orden, los axiomas también de medida y el quinto postulado de Euclides, porque como veremos, este vector geométrico resume una serie de los contenidos precisamente que expresamos a través de esos axiomas. Y es por esa razón que es una herramienta fundamental e imprescindible para el manejo de los problemas teóricos y prácticos en la ingeniería en particular. Sea A un vector libre, A perteneciente a E3. Todo vector libre presenta tres características así. Primera característica, magnitud. Es por definición la longitud del segmento orientado. Lo notamos en consecuencia como magnitud de A. Utilizaremos esta doble barra para diferenciar, para que no confundamos el contexto cuando se trata del valor absoluto, que es el valor absoluto de un número real, y cuando se trata precisamente de la magnitud de un vector geométrico. Lo vamos a leer entonces magnitud del vector libre A, y en consecuencia la magnitud de A es un número real. Segunda característica, la dirección. Está dada por la de la recta sobre la cual se encuentra el vector, designada como la recta subyacente del vector o la de cualquier recta paralela a ella. Quiero recordar, de acuerdo con la definición que dimos en la geometría euclidiana de la relación de paralelismo, sabemos entonces que toda recta es paralela a sí misma. En consecuencia, todo segmento es paralelo a él mismo. Pero recordemos también que podemos hablar de dos rectas paralelas bajo este concepto general, son dos rectas también que, siendo coplanarias, su intersección es el conjunto vacío. En ese sentido, entonces, vamos a caracterizar la dirección precisamente como la clase de equivalencia de todas las rectas que son paralelas a una recta dada. Para indicar que los vectores A y B tienen la misma dirección, lo notamos bajo la misma relación que indicamos para el paralelismo y decimos entonces que A es paralelo a B, o el vector libre A es paralelo al vector libre B, lo que significa entonces que A y B tienen la misma dirección. Tercera característica, el sentido. El sentido está asociado con las dos semirrectas opuestas en las que cualquier punto de una recta particiona a los demás puntos de esta. Recuerden ustedes el axioma de separación de la recta. Toda dirección supone la existencia de dos sentidos que llamaremos opuestos entre sí. En el vector libre, el sentido lo indica la orientación de la flecha. Un criterio complementario que nos va a precisar el caso del sentido es el siguiente. Dos vectores que tengan la misma dirección, pero situados en rectas distintas, esto significará que los dos vectores están ubicados en rectas distintas, pero desde luego paralelas. Si los vectores, vamos a decir entonces, bajo esta consideración, dos vectores que tengan la misma dirección, pero situados en rectas distintas, tienen el mismo sentido si los vectores están en el mismo semiplano con respecto a la recta determinada por sus orígenes. Miremos acá, es un concepto importante, volvemos nuevamente a la necesidad de revisar esos axiomas precisamente de orden, en particular el axioma de separación del plano en este caso. Recuerden ustedes también cuando hablamos, por ejemplo, que los vectores están contenidos en el mismo semiplano, quedaría a excepción, digamos, del origen del vector, puesto que ustedes saben que la recta de separación del plano no incluye ninguno de los puntos que se encuentran en los dos semiplanos. En caso contrario, decimos que los vectores tienen sentidos opuestos. Vamos a esta primera ilustración, indiquemos las rectas L1, L2 y L3, tales que L1 es paralelo a L2 y L1 no es paralelo a L3.
y en consecuencia la recta L2 y L3 no son paralelas, puesto que sabemos que la relación de paralelismo es una relación transitiva. Y los vectores que vamos a indicar en la gráfica. Vamos a caracterizar todas las parejas de vectores en su dirección y sentido. Pasando entonces a la gráfica podemos observar lo siguiente. Tenemos bajo las condiciones del problema, las rectas L1 y L2 son paralelas, la recta L1 y L3 no son paralelas y en consecuencia L2 y L3 no son paralelas. Hemos señalado un total de 2 vectores por recta y vamos entonces a comparar esos vectores en su dirección y en su sentido. Podíamos también compararlos en su magnitud, escogiendo una unidad particular de medida y determinando entonces la medida respectiva, pero únicamente vamos a hacer énfasis para que dejemos claramente, digamos, muy comprendido estas características fundamentales del vector, específicamente las dos últimas. Para los vectores A y B, podemos decir entonces que estos vectores se encuentran sobre la recta L1, o en otras palabras, que la recta L1 es la recta subyacente de estos dos vectores. Lo propio podemos decir, L2 es la recta subyacente para los vectores C y D, y lo propio tenemos para L3 con respecto a los vectores E y F. Vamos a comparar inicialmente los vectores A y B. Para estos dos vectores podemos decir que A y B tienen la misma dirección, puesto que se encuentran sobre la misma recta. Entonces, estos dos vectores A y B tienen la misma dirección y veamos entonces cuál es su sentido. Con respecto al sentido, veamos entonces lo siguiente. Por estar sobre la misma recta, ya sabemos que el axioma de separación nos dice que siempre que el axioma de separación de la recta nos dice lo siguiente, dado, y voy a recordar entonces este concepto, dado una recta L, si tomamos un punto cualquiera, digamos O de la recta, este punto nos separa la recta en dos, o a todos los demás puntos de la recta que no le pertenecen, en dos conjuntos disjuntos, precisamente cuya intersección, al ser disjuntos, es vacío, y esos dos conjuntos reciben el nombre precisamente de semirrectas opuestas. En el caso particular en el que ubicáramos un punto A sobre esta recta y ubicáramos, por ejemplo, un punto B también sobre esta recta, pero en este otro conjunto, tal que O esté entre A y B, recuerden ustedes, por el axioma precisamente de separación, en este caso de la recta, diríamos que las semirrectas OA y la semirrecta OB son semirrectas opuestas. Este axioma de separación es el que nos posibilita que en toda recta podemos identificar dos sentidos que vamos a llamar entre sí sentidos opuestos. Veamos entonces, de acuerdo con este contexto, podemos observar lo siguiente. Si nosotros cogiéramos en un punto cualquiera de esta recta y lo tomáramos como origen común para los vectores libres A y B, ustedes podrían observar que esos vectores A y B quedan contenidos en una misma semirrecta. Y al estar contenidos en una misma semirrecta, diríamos entonces que esos dos vectores tienen el mismo sentido. No sería el caso, por ejemplo, supongamos acá, de si asumiéramos como vectores, por decirlo así, los vectores, por ejemplo, OA y el vector libre OB, estos dos vectores quedarían contenidos, salvo sus orígenes, en semirrectas opuestas, y en ese caso diríamos que los vectores OA y OB tienen sentidos opuestos. Pasemos entonces, caractericemos, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Ahora, pasemos entonces a revisar esta otra pareja. Veamos, por ejemplo, los vectores C y D. Para los vectores C y D, que se encuentran ubicados o que están contenidos en la recta L2, podemos observar entonces, estos dos vectores tienen la misma dirección, puesto que se encuentran contenidos sobre la misma recta. Pero con respecto al sentido, podemos entonces afirmar que tienen sentidos opuestos. Volviendo a la ilustración que mencioné anteriormente, que podemos volver entonces a revisar, si nosotros tomáramos un punto común sobre esa recta cualquiera como punto origen de los dos vectores, podríamos observar entonces que estaríamos en una situación análoga a la que describí anteriormente. Esto es,
estos vectores D y C quedarían en semirrectas opuestas y en consecuencia entonces tenemos que tienen o diremos que tienen sentidos opuestos y tienen sentidos opuestos. Comparemos ahora, ya aclarado este concepto para estos vectores, aclaremos por ejemplo para los vectores E y F. Para los vectores E y F podemos concluir, estos dos vectores tienen la misma dirección, puesto que están sobre la misma recta, tienen la misma dirección. Con respecto al sentido, está ocurriendo algo análogo a lo que tenemos en el caso de la recta L2 para los vectores E y D. Si nosotros tomáramos en un origen común, aplicáramos los vectores F y el vector E, claramente esos dos vectores con respecto a ese origen común estarían en semirrectas opuestas. Por lo tanto, podemos decir que estos dos vectores también tienen sentidos opuestos. Pasemos ahora a comparar un par de vectores como los vectores, por ejemplo, A y D. Estos dos vectores A y D, vamos entonces a hacer énfasis en ellos, entonces los vectores ahora A y D. Veamos qué podemos entonces caracterizar frente a su dirección y su sentido. Los vectores A y D, por ubicarse o estar contenidos en rectas que son paralelas, entonces podemos decir que tienen la misma dirección. A y D tienen la misma dirección. Veamos entonces qué podemos afirmar sobre su sentido. Con respecto al sentido, ya que estos dos vectores se encuentran en rectas paralelas pero distintas, viene entonces el criterio complementario. Y ese criterio complementario nos dice que cuando tenemos esta situación de dos vectores que se encuentran sobre rectas distintas pero paralelas, la determinación entonces de su sentido lo podemos hacer en la siguiente forma. Determinamos la recta, designemos por ejemplo esta recta, la recta L', como aquella recta precisamente determinada por los orígenes de los dos vectores. Con respecto a esa recta, podemos recordar que siendo las rectas paralelas, ellas son coplanarias. Entonces, con respecto a ese plano, esta recta L', que está contenida obviamente en ese plano, puesto que dos de sus puntos distintos, que son precisamente los orígenes de los dos vectores A y D, están pertenecientes a ese plano. Con respecto a esta recta podemos afirmar que los vectores A y D, salvo sus orígenes, quedan contenidos en el mismo semiplano con respecto a la recta que determinan sus orígenes. Y en consecuencia, bajo ese criterio alterno o complementario, los vectores A y D tienen el mismo sentido. Podemos decir, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Ahora, si comparamos en particular, por ejemplo, los vectores, vamos a revisar ahora los vectores B y C. Eliminemos esta recta auxiliar para que revisemos de nuevo la figura en sus condiciones originales. Comparando los vectores B y C, podemos entonces hacer ahora la siguiente afirmación. Vamos a colocar acá 5. Los vectores A y C tienen la misma dirección por encontrarse en rectas paralelas. Tienen la misma o igual dirección. Con relación al sentido, veamos el criterio adicional o el criterio complementario. Si tomamos entonces ahora para estos dos vectores que estamos comparando los orígenes de los dos vectores, si determinamos la recta que pasa por los puntos asociados a estos dos orígenes, de nuevo, estas dos rectas son coplanarias. Con respecto a ese plano, esta recta, llamémosla ahora L', esta recta L', al particionar a todos los demás puntos del plano distintos a ella, nos genera dos semiplanos. Podemos observar que los vectores B y C, a excepción de sus orígenes que estarían sobre la recta frontera, están contenidos en semiplanos opuestos de los dos semiplanos generados por esta recta. En consecuencia, de acuerdo con la definición que nosotros tomamos, quiere decir entonces que estos dos vectores tienen sentidos opuestos, tienen la misma dirección y tienen sentidos opuestos. Quiero
llamar la atención en este punto en la importancia que es la fundamentación, y por eso estamos hablando de vectores geométricos. Miremos allí el contenido pleno de la geometría fundamentando estos conceptos para esta importante herramienta, que es el vector geométrico. Vamos ahora a hacer esta comparación final, por ejemplo, entre los vectores D y E. Digámoslo así, 6. Los vectores D y E. Estos dos vectores están localizados o están contenidos en rectas que son L2 y L3 por hipótesis no paralelas. Si las rectas no son paralelas, entonces decimos que estos dos vectores tienen distinta dirección. D y C tienen distinta dirección. Si tienen distinta dirección, vale la pena, no es una redundancia, entonces en este sentido no serían comparables bajo su sentido. O sea, únicamente se pueden comparar dos vectores bajo el sentido cuando los vectores están en la misma dirección, en cuyo caso tienen el mismo sentido o tienen sentidos opuestos. Pero si los dos vectores tienen distinta dirección, entonces en este caso ya no vamos a comparar sus sentidos. Quiero no pasar por alto un aspecto muy importante que en este momento ya ahora cobra una vigencia completa. Volviendo a la geometría euclidiana, nosotros tenemos entonces que dos puntos distintos cualesquiera determinan una recta única a la cual pertenecen. Recordemos este concepto, podemos hablar entonces que los puntos A y B, si son distintos, nos determinan la recta única AB. A su vez, podemos hablar del segmento AB. El segmento AB, y destaquemos entonces este conjunto, el segmento AB está formado por todos los puntos que están entre A y B, incluyendo ambos puntos. Acá intervienen precisamente los axiomas de orden para garantizarnos precisamente que entre dos puntos, o podemos llevar a un teorema a partir de los axiomas de orden, entre dos puntos distintos existen infinitos puntos. Todo demostrado en la geometría euclidiana. Pero recordemos, cuando hablamos del vector AB, es indistintamente, en la designación AB, es lo mismo que el vector BA, puesto que aquí no hay ningún orden con respecto a los puntos o a los elementos que intervienen en él. Cuando a este segmento lo dotamos de una orientación mediante los elementos que hemos establecido, entonces decimos que tenemos un segmento orientado, que lo podemos orientar como el segmento orientado de origen en A y extremo en B, que corresponde al vector libre AB, o el segmento orientado de origen en B y extremo en A, que nos generaría un vector distinto, que es el vector BA. Recordemos también de la geometría, tenemos entonces que la magnitud de ese segmento orientado es precisamente la medida del segmento AB. En consecuencia, entonces, recordemos y tengamos muy presente, es muy distinto, el segmento AB es completamente diferente del vector libre AB. Lo mismo, el segmento BA, que es lo mismo que el segmento AB, estos son elementos distintos del vector libre BA. Teniendo en cuenta esos elementos, volvamos entonces ahora a la caracterización de algunos vectores particulares. Vamos a hablar inicialmente del vector nulo. Es todo vector de magnitud igual a 0. Lo notamos en esta forma. Magnitud del vector nulo igual al 0 real. Acá quiero hacer una aclaración. Miremos entonces para que diferenciemos, porque muchas veces estamos confundiendo. Acá estamos hablando de, en la designación del vector, la letra O con la flechita, y hablamos entonces del vector nulo, y su magnitud es el número real 0. En consecuencia, tenemos entonces que la magnitud del vector nulo es igual a 0. Vamos a anotar entonces siempre el vector nulo, lo vamos a anotar por una letra O minúscula. En el vector nulo, el origen y el extremo coinciden, reduciéndose el vector a un conjunto de un solo punto. Recordemos según la geometría euclidiana que un conjunto de un solo punto representa precisamente un segmento que llamamos el segmento nulo. Por esta razón, entonces los vectores libres como AA, origen en A, extremo en A, el vector libre BB, el vector libre CC, etcétera, designarán en todo momento vectores nulos.
Vamos a hacer entonces esa convención y de ahora en adelante vamos a respetar, y es que designaremos siempre por la letra O minúscula asignada con la flechita el vector nulo. Pasemos entonces ahora a la caracterización de la igualdad de los vectores libres. Como les había notado, estamos siguiendo un esquema análogo que ustedes pueden fundamentar y precisar todavía más en el texto a lo que hicimos precisamente con las enétuplas y en su momento con las matrices. Caracterizar aquellos elementos, hablar en general del conjunto. Una vez caracterizado el elemento y el conjunto, pasamos entonces a determinar la primera propiedad, que es la igualdad. Vamos a hablar entonces de la igualdad de los vectores libres en los siguientes términos. Sean A y B dos vectores geométricos, decimos que A es igual a B, el vector libre A es igual al vector libre B, si y solo si. Primero, la magnitud del vector A es igual a la magnitud del vector B, o sea, si tienen la misma magnitud. Segundo, si el vector libre A es paralelo al vector B, lo que significa que tienen la misma dirección. Tercero, si A y B tienen el mismo sentido. En otras palabras, dos vectores libres son iguales si solamente si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Una observación importante es la siguiente, es lo que vamos a llamar aplicación de un vector libre en un punto dado. Quiero que hagamos énfasis en este aspecto porque es una propiedad que vamos a estar utilizando continuamente y por lo tanto cuando hablemos de aplicación debemos tener claro en el contexto a qué nos referimos. La igualdad de vectores libres nos permite, dado un vector libre A, hacemos énfasis, A perteneciente al conjunto de 3, construir en cualquier punto P del espacio un vector igual al vector libre A, con origen, ahora en este caso, en el punto P. De este vector diremos que es la aplicación del vector libre A en el punto P. Esta propiedad es la que le asigna la característica de libertad al vector geométrico. Así, si tenemos este vector libre A, que es único realmente, como un objeto único en el espacio, en cualquier punto P del espacio podemos construir un vector que tenga la misma magnitud, o sea, la misma medida de este segmento orientado, la misma dirección, esto es, que estén ubicados como segmentos paralelos o sobre rectas paralelas y que tenga, de acuerdo con el criterio que establecimos alterno, el mismo sentido. O sea, que si determinamos esta recta que pasa por sus orígenes, ellos, a excepción de los orígenes, quedan contenidos en el mismo semiplano. Siendo un elemento relativamente sencillo, yo quiero hacer énfasis qué es lo que subyace cuando manifestamos algo tan sencillo como aplicar un vector en un punto dado. Es fundamental para la teoría y por eso no quiero dejar pasar por alto este aspecto. Supongamos que tenemos acá en el espacio el vector libre A y necesito que ustedes observen todos los elementos que subyacen entonces cuando decimos que en un punto vamos a construir un vector libre igual al vector A, que es como si cogiéramos en este punto P y aplicáramos o tuviéramos entonces el vector libre A. Veamos entonces cómo podemos garantizar desde la geometría euclidiana qué es lo que subyace precisamente para garantizarnos esa situación real. Lo primero que podemos garantizar es, por un axioma, precisamente el quinto postulado de Euclides, o sea, el postulado de la paralela única. Entonces, primer aspecto, tenemos la existencia de una recta, llamemos por ejemplo L, la recta subyacente del vector A. El quinto postulado de Euclides, entonces el quinto postulado de Euclides nos garantiza la existencia por este punto P de una recta L' única, tal que L' es paralela a L. La definición ahora de paralelismo a su vez nos dice que si dos rectas son distintas y paralelas, entonces desde luego ellas son coplanarias. Podemos entonces ubicar por la misma definición ya del paralelismo la presencia de este plano pi. Entonces, en segundo lugar, estamos garantizando que L y L' están contenidas en este plano pi. A su vez, podemos entonces determinar una recta por los orígenes, digamos, de A y por el punto P. Estos dos puntos, designemos este punto como O, me permiten la determinación de una recta única.
esta recta única precisamente está garantizada, o lo que me permite afirmarlo, es el axioma de determinación de la recta. Entonces, el axioma de determinación de la recta, para que vamos haciendo acá un balance de los elementos que intervienen, podemos determinar entonces la existencia de la recta OP. Y esta recta OP está garantizada precisamente por un axioma que llamamos un axioma de incidencia, que se llama axioma de determinación de la recta. Ahora, un axioma, precisamente el axioma de separación del plano, que es un axioma de orden, aquí tocamos entonces cuarto, un axioma, el axioma de separación del plano, axioma de separación del plano, nos habla de que toda recta que esté contenida en un plano, en este caso la recta OP, está contenida en el plano pi, puesto que los puntos O y P, al pertenecer a las rectas L, pertenecen al plano pi. Esto también entonces nos diría, habría otro axioma que nos dice que si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, la recta está contenida en el plano, pero nomás para hacer una referencia de todo lo que está aquí detrás de eso. Ubicada esta recta en el plano, podemos entonces afirmar que, de acuerdo con los conceptos de semiplano, por la separación que genera, tenemos estos dos semiplanos opuestos. Llamemos este semiplano así, digámoslo, un semiplano pi sub 1 y este semiplano pi sub 2. Ahora, utilizando el axioma de construcción del segmento, precisamente que es un axioma de congruencia, yo puedo, en la semirrecta de origen en P, y tomemos entonces un punto, digamos por acá, llamémoslo Q, en esta semirrecta PQ, por el axioma de construcción del segmento, podemos tomar un segmento en la semirrecta OQ que sea congruente con el segmento. Determinémoslo entonces acá un punto al extremo de A, llamémoslo entonces B, y podemos entonces concluir que este segmento, el segmento OB, es congruente con este segmento, llamémoslo PS. Esa congruencia, entonces, digamos 5, está garantizada por un axioma, precisamente, axioma de construcción del segmento. Son todos elementos de la geometría euclidiana. Este axioma es un axioma precisamente del tipo de axiomas de congruencia. Aquí, detrás de la congruencia, inmediatamente surge también lo siguiente. El hecho de que OB nos garantiza entonces que OB es congruente con PS, inmediatamente una propiedad precisamente derivada de los axiomas de medida nos dice que cuando tenemos la congruencia entre dos segmentos, eso es equivalente a tener la igualdad de medidas, y por lo tanto entonces podemos decir que la medida del segmento OB es igual a la medida del segmento PS. Podemos entonces revisar, y señalémoslo acá, tendríamos ya un segmento, determinemos ahora el segmento orientado PS, vamos a destacarlo entonces ya en esta forma, indiquemos el segmento PS, y con lo que hemos trabajado nos garantiza finalmente que este vector, entonces como conclusión, de acuerdo con la igualdad, podemos garantizar que el vector OB es igual al vector libre PS. O sea, estos dos vectores libres son iguales. Esto opera de una forma tal, y acá quiero que miremos muy bien entonces este contexto de libertad, cuando se habla de que este vector PS es lo que vamos a decir, es una aplicación del vector libre A en el punto P. Esto significa cómo, o significa algo desde el punto de vista de una interpretación, es como si el vector A lo pudiéramos entonces trasladar y colocarlo con origen en P, manteniendo obviamente sus características en cuanto a la magnitud, a la dirección y al sentido. Pero es realmente, entonces eliminemos ahora estos elementos que nos permitieron hacer toda esta construcción, dejemos únicamente los elementos referenciales originales, el vector libre A y el vector que ahora llamaría también el vector A aplicado en el origen P. Esto nos da la idea
y quiero hacer esta aclaración, el concepto de vector libre, o vector geométrico en este caso libre, nos da la idea de que un vector libre A, lo podemos desplazar por todo el espacio. Es como si en cualquier punto del espacio yo puedo determinar este vector, siempre manteniendo la igualdad en sus características, y así es como si pudiera desplazar esta flecha o tener estas infinitas flechas en cualquier, o una sola aplicada en cualquier punto. Pero la realidad es otra, no es que este vector se haya desplazado, ya que este vector es único y como objeto, como conjunto de puntos también es un conjunto único, y obviamente no es el mismo conjunto de acá, sino que en las características que tenemos del objeto, en cuanto a los elementos que lo componen, este objeto acá y este objeto acá tienen las mismas condiciones o las mismas propiedades, y entonces jugamos a como si desplazáramos este vector en el espacio. Pero las realidades físicas nos muestran cosas muy distintas. Ustedes todos podrán haber observado y podemos recordar una situación como la que voy a proponerles. Si nosotros tenemos, por ejemplo, digamos acá, un cuerpo, para que veamos entonces una diferenciación necesaria que tendremos que hacer en adelante, y vamos a ver en qué contexto. Supongamos que tuviéramos este cuerpo, pongamos una nevera, por decirlo, descansando sobre el piso. Ahora vamos a coger a esta nevera, le vamos a aplicar sobre una recta paralela al piso dos fuerzas exactamente iguales, que las vamos a representar a través de estos dos vectores. Llamemos entonces los vectores, designémoslos así, como el vector f(1) y este vector f(2). Si los dos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentidos opuestos, entonces esta nevera estaría en equilibrio, o sea, esta nevera no se va a desplazar. Pero miremos entonces qué pasaría ahora. Si nosotros tomamos, por ejemplo, y aplicáramos esta misma fuerza F1, o una fuerza que tuviera como vector libre la misma dirección, pero a través de una recta paralela, la misma magnitud y el mismo sentido, digamos acá, designémoslo como F(1), si este vector F(1) y este vector F(2) se aplicaran, ahora ya este cuerpo no permanecería en equilibrio, porque este cuerpo, la aplicación de estas dos fuerzas, que son paralelas y ya no sobre la misma línea de acción, nos generaría una rotación, que es lo que vamos a analizar posteriormente en las aplicaciones como un torque. Y esta nevera inmediatamente trataría de rotar en este sentido, y por lo tanto entonces no podríamos considerar que como efectos físicos no podemos considerar los vectores como vectores libres, sino que en el caso de las aplicaciones físicas ya vamos a introducir unas restricciones particulares para poder entonces operar con ellas, ya que los fenómenos físicos no se plegan necesariamente a los modelos matemáticos, sino que adecuamos el modelo matemático para explicar un modelo físico. En este caso entonces no podríamos hablar del tratamiento de F1 y F2 para las fuerzas como vectores libres, sino que las tendríamos que caracterizar, como vamos a notar posteriormente, como vectores deslizantes, con unas características particulares. Vamos a revisar este teorema 1. Este teorema yo quiero ponerle un designante, es fundamental. Vamos a llamar las propiedades por equivalencia del paralelogramo en la geometría vectorial. Así como vimos una serie de propiedades por equivalencia en la geometría euclidiana, este es un resultado muy importante porque nos tiende un verdadero puente, hablemoslo así, entre la geometría euclidiana y la geometría vectorial para, en el caso en general de los cuadriláteros particulares, que son los paralelogramos, para facilitar el trabajo geométrico. El teorema entonces nos dice lo siguiente: el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo si y solo si el vector libre AB es igual al vector DC, o el vector BA es igual al vector CD, o el vector AD es igual al vector BC, o el vector DA es igual al vector CB, siendo cada par de estos vectores iguales pero no colineales. Una ilustración muy sencilla. Vamos a tratar de llevar entonces
Miremos acá la gráfica y enseguida vamos entonces de nuevo al enunciado y podemos entonces tratar de revisarlo en estos términos. Supongamos que tenemos entonces este cuadrilátero de vértices A, B, C, D, que sea un paralelogramo. Vamos a hacer la demostración de la equivalencia en el sentido de izquierda a derecha. Yo les dejo para que ustedes trabajen la equivalencia de derecha a izquierda. Entonces, vamos por el método directo. Supongamos, entonces sería nuestro primer paso, supongamos que el cuadrilátero de vértices A, B, C, D es un paralelogramo. Esto corresponde entonces, en este caso, a nuestra hipótesis. Vamos a demostrar como la tesis corresponde a una disyunción. Ya ustedes saben que una disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones que la integra lo es. Por lo tanto, entonces bastaría que demostráramos una cualquiera de las disyunciones o de las proposiciones que integran esta disyunción general. Vamos a demostrar que los vectores AB y DC son iguales. Señalemos los vectores o señalémoslos ya como elementos orientados, el vector AB y el vector, entonces origen en A, extremo en B, y el vector de origen en D y extremo en C. Vamos entonces a demostrar en particular que este par de vectores son iguales. Volvamos entonces a la hipótesis y al tener que ABCD es un paralelogramo, una de las equivalencias precisamente que vimos en la geometría y ya que ustedes conocen sobre las propiedades por equivalencia del paralelogramo nos dicen lo siguiente. ABCD es un paralelogramo, un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, es equivalente a decir que al menos un par de lados opuestos, en particular podemos afirmar que los segmentos AB y el segmento DC son paralelos y tienen la misma medida. Entonces AB es paralelo a DC. Tercero, podemos decir también que AB es congruente con DC. Muy bien, estas dos afirmaciones entonces las podemos establecer a partir de la hipótesis por propiedades por equivalencia del paralelogramo. Propiedades, citémoslo así, propiedades por equivalencia en el paralelogramo, un teorema obviamente de la geometría euclidiana. Equivalencia en el paralelogramo a partir de la hipótesis 1. Bueno, paralelogramo de la hipótesis 1. A su vez, podemos entonces afirmar ahora lo siguiente. De acuerdo con la definición de igualdad de vectores, si dos vectores geométricos tienen la misma magnitud, y ya sabemos entonces que la congruencia, por lo que ustedes recordarán, si dos segmentos son congruentes, oremos esto acá, entonces de allí se puede concluir que ellos tienen exactamente la misma medida. Por esta razón, podemos entonces afirmar que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento DC. Esto es una consecuencia de 3, precisamente por una propiedad de la medida. Miremos que acá estamos involucrando y recordando nuevamente en la geometría euclidiana el grupo de axiomas que corresponden a la continuidad o medida. Ahora, veamos esto. Si estos dos segmentos tienen la misma medida, por definición, los vectores geométricos asociados a ellos, en particular en este caso, el vector libre AB, tiene la misma magnitud, de acuerdo con la definición, entonces, magnitud. Vamos a aclarar esta doble barra acá. Magnitud del vector libre AB es igual a la magnitud del vector libre. Vamos a orientarlo de acuerdo con la necesidad que nosotros tenemos de C. Muy bien, podemos decir entonces esto. D4, o sea, el paso anterior, por la definición de igualdad en magnitud. Definición, igualdad definición, en este caso magnitud estrictamente, porque decimos que dos vectores tienen la misma magnitud si sus segmentos orientados tienen exactamente la misma medida. Definición de magnitud precisamente del vector geométrico. En sexto lugar, podemos ahora también afirmar lo siguiente. De acá podemos entonces, como AB
es paralelo a DC, obviamente entonces las rectas subyacentes AB y DC respectivamente son paralelas. Y si las rectas son paralelas, entonces los vectores que están contenidos en ellos, según la noción de dirección, tienen la misma dirección. En este sentido podemos decir entonces que los vectores AB y DC tienen la misma dirección. Esto a partir entonces de la hipótesis 2, digámoslo así entonces, de 2, por definición de dirección en el vector geométrico, dirección en el conjunto de los vectores libres. También acá, por definición de magnitud, en el conjunto precisamente de los vectores geométricos. Séptimo, ahora vamos a comparar estos dos vectores en el sentido. De acuerdo con el criterio alterno, ustedes pueden observar que en el plano pi, donde está contenido este paralelogramo, los vectores DC y AB que están sobre rectas paralelas, si determinamos las rectas, podemos determinar la recta AD que contiene precisamente o determinada por los orígenes de los dos vectores, podemos observar que los vectores DC y AB quedan contenidos en el mismo semiplano, a excepción de sus orígenes que están sobre la frontera, en el mismo semiplano con respecto a la recta AD. Y en consecuencia, entonces podemos decir que los vectores AB y el vector DC tienen el mismo sentido. Y esto entonces, agreguémoslo, tienen el mismo sentido de acuerdo al criterio complementario que establecimos para el efecto. Con base en ello, podemos entonces ahora, de las proposiciones que tenemos afirmadas en 5, en 6 y en 7, tenemos que los vectores libres AB y DC tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Y de acuerdo entonces con la definición que establecimos para la igualdad de los vectores geométricos o vectores libres, entonces el vector AB es igual al vector DC. Podemos entonces concluirlo de las proposiciones que hemos afirmado en 5, en 6 y 5, en 6 y en 7, efectivamente 5, 6 y 7 por la definición que establecimos de la igualdad en los elementos del conjunto E3. De este modo hemos ido caracterizando e hemos ido afirmando este elemento tan importante como es el vector geométrico. Como lo anunciaba al comienzo de la sesión, es quizás una de las herramientas más importantes en general en la matemática, por la dinámica y por las aplicaciones que de ella se derivan, no solamente en la matemática, sino en particular para nosotros en la ingeniería. Es esa razón la que me lleva a sugerirles que estudien muy detenidamente estas características. En el texto vamos mucho más, digamos, al fondo de los elementos, pero en lo que hemos hecho, hemos tratado de hacer una recopilación lo más precisa posible de estos elementos básicos. En esta forma hemos terminado entonces este módulo 14, que corresponde a esta parte introductoria precisamente del vector geométrico, en general el vector libre, en nuestro curso de Geometría Vectorial y Analítica, en el programa de UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.